La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo, y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando, tal vez deprimido en los vicios que has agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado, en serio te digo, la música no duele, por eso escúchalo, si yo puedo tú puedes. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Hola, buenas tardes a todas y todos, hasta sus hogares, sus centros de trabajo. Soy el Dr. Gadi Savicki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, y el día de hoy, 25 de febrero, en esta tarde de jueves, nos hemos puesto la misión de platicar con la ciudadanía, de hablar un poco sobre una situación muy importante que está sucediendo en México y en todo el mundo.
Esto tiene que ver con el que la cannabis, la marihuana como se conoce popularmente, se ha descubierto que aunque puede llegar a tener algunos problemas en las personas que lo utilizan como una sustancia de abuso, también es una planta que tiene propiedades medicinales realmente extraordinarias. Es así entonces como en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de enero del 2021, se publica el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Esta ley es de observancia en todo el territorio nacional, ya ha sido implementada, ha sido publicada, y este es un tema por el cual la CONADIC ha estado muchas veces visitándoles en sus pantallas. El día de ayer, de hecho, en un horario distinto, tuvimos una sesión muy parecida a la que presenciarán ustedes el día de hoy, precisamente con la misión de hacer llegar este mensaje a la mayoría de los hogares mexicanos y para que todos y todas puedan tener opiniones científicas de primera mano sobre cuál es la naturaleza de estos cambios, en qué consisten y por qué son positivos para nuestra población. Vamos a estar platicando aproximadamente unos 3/4 de hora y bueno, les trataré de hablar con la menor cantidad de términos técnicos, jurídicos y médicos, porque la idea es de que podamos tener un diálogo franco con toda la sociedad y en ese sentido trataré también de presentarles algunos aspectos históricos y filosóficos que tienen que ver con estos cambios que hemos presenciado. Quisiera yo empezar por decir que la cannabis es una planta milenaria, ha evolucionado como la conocemos ahorita desde hace 28 millones de años. También quiero decir que su uso se puede rastrear hasta el principio de que las comunidades de hombres, de mujeres, nos volvimos sedentarios. Y esto tiene que ver con que aprendimos la agricultura y muy probablemente las semillas de cannabis fueron de las primeras especies que empezamos a cuidar, a cultivar y a crecer. Hace aproximadamente 10,000, 8,000 años ya se utilizaba para fines psicoactivos este tipo de sustancias y el día de hoy está presente prácticamente en los 5 continentes de manera muy cosmopolita y se puede encontrar en cualquier gran ciudad del mundo como una sustancia de abuso y probablemente conforme pase el tiempo como un medicamento. La cannabis es una planta indoeuropea, entonces no existía en el continente americano, contrario a lo que muchos pensaríamos, y cuando llegaron los conquistadores, en el año de 1519, se trae ya con ellos las semillas de esta planta, y debo de decir también que las 3 carabelas en las que llegaron los descubridores de América, la Pinta, la Niña y la Santa María, estaban hechas de esta fibra que se llama hemp o cáñamo, y también las cuerdas y otras partes de estos barcos estaban precisamente hechas con este material. Rápidamente, cuando se llega a la Nueva España, se empieza a inducir este cultivo y se favorece para que las personas tengan a bien el cultivarle. Carlos V, de alguna manera, hace casi obligatorio el que las personas en la Nueva España dispongan de un pedazo de tierra para el cultivo de esta planta y que, por cierto, sucede lo mismo en lo que ahora son los Estados Unidos. En aquella temporada eran las 13 colonias de la Nueva Inglaterra y también allí, incluso a todos los personajes que salen en los billetes de los dólares, se les invitaba y casi se les obligaba a que sembraran este cáñamo porque era altamente económico y versátil para distintos usos. No obstante, tan pronto empezamos a ver la difusión en el continente americano, empezamos también a ver cómo había algunas cuestiones que empezaban a parecerse a una prohibición, porque se decía que algunos de los usuarios utilizaban estas plantas más que para hacer cuerdas nada más. Algo interesante sucede en el momento en que tenemos el contacto entre estos dos mundos. En México, desde entonces y hasta el día de hoy, tenemos una gran cantidad de tratamientos herbolarios, de remedios tradicionales que utilizan precisamente estas plantas directamente de su presión en la naturaleza. Y en ese sentido,
nuestros pobladores de hace 4 siglos, 5 siglos, inmediatamente lograron incorporar a la cannabis a su armamentario de sustancias. De hecho, la palabra marihuana viene del náhuatl y significa, por una parte, la planta que se enrolla, no porque crezca trepadora como el chayote, sino porque se puede enrollar para hacer sombreros, petates o cualquier otro aditamento, pero también puede entenderse como la planta que genera mareo o alguna situación de distorsión en la cabeza. Unos buenos ejemplos es que en México utilizábamos el teonanácatl, que es la carne de los dioses, en los hongos silosivos, el jicuri o el peyote, el toleatzin o el olioluki, que son las semillas de la Virgen, y también el tabaco, que es probablemente la planta de poder, la planta mágica más presente en todo el continente americano. Como ya lo comentaba, algunos historiadores señalan que pudieron haber sido los jesuitas, otros que pudieron haber sido los esclavos africanos que llegaron al continente americano, que enseñaron a la población a fumar la planta, y bueno, como ya lo comentaba, en 1550, el virrey Luis de Velasco empieza con este esbozo de lo que es un control sobre la planta y su prohibición, pero aún a pesar de esto, las personas en la Nueva España, en México, en ese México antiguo, siguieron utilizando estas plantas y todas las demás que ya eran parte de los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Y pues obviamente la Inquisición interpretaba esto como un rito pagano fuera del cristianismo y las satanizó y las trató de proscribir. El tiempo pasa y empezamos a ver que algunas personas que son científicos, filósofos, viajeros, llegan al Oriente y de regreso del Oriente llevan a Europa algunos de estos productos, el hashish en especial. Hay 2 ejemplos que son muy significativos. Uno de ellos es el doctor William O'Shaughnessy y otro de ellos es el doctor Moreau de Tours, quienes empezaron a traer estas sustancias al continente americano, pues para empezar a utilizarlas de manera médica. Interesantemente también empezaron a utilizarla para fumar y para platicar sobre distintos temas. Y de ahí viene el nombre de Speak Easy, o de estos lugares a donde las personas entraban a un lugar que era bastante clandestino y ahí podían tener estas largas charlas y fumar marihuana. Después de eso llega la Revolución, un periodo muy difícil para México, para todos los mexicanos y mexicanas, y en ese momento ya la palabra marihuana se utilizaba de manera bastante socorrida. En Estados Unidos de alguna manera también se había visto que los jornaleros mexicanos traíamos esta planta a los Estados Unidos y empieza a haber también una situación de discriminación alrededor de ello. Todos nosotros alguna vez hemos oído la canción de que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar, y efectivamente la cucaracha era una soldadera, una de estas adelitas, y que bueno, muy seguramente tenía este hábito de consumo de marihuana para soportar las largas faenas de atender a los soldados e incluso estar en el campo de batalla. En el siglo XX empieza a haber una situación especial por algunas cuestiones de tipo político, moral, por algunas posiciones políticas, ideológicas, por mucha presión de algunos lobbies en los Estados Unidos. Se prohíbe en México la venta y el uso de cannabis para fumarla, como el uso adulto que le llamamos el día de hoy, y en 1927 se prohíbe expresamente la exportación de esta sustancia. En 1937, un señor apellidado Anslinger en Estados Unidos promueve el acto de la taxación, el acto de los impuestos a la marihuana, y a partir de ese momento empieza la gran prohibición y guerra contra la cannabis, que a través de lo que posteriormente se llama la ONU, en aquella temporada era la Liga de las Naciones, empiezan a tratar de implementar estas medidas de control, porque el mundo se empezaba a hacer más chico, los viajes transatlánticos, y había que ejercer algún tipo de control sobre estas sustancias. Un aspecto muy interesante, muy olvidado, es que en México tuvimos una experiencia legalizadora que duró muy poco tiempo, menos de 6 meses. Esto sucede en el año del 40,
Y fue un momento en el que en el Hospital de la Castañeda, por órdenes del entonces presidente, el general Cárdenas, se volvieron legales la cocaína, la cannabis y la morfina para que aquellos que fueran toxicómanos, que era el término que se utilizaba, la pudieran utilizar sin tener síntomas de abstinencia, sin delinquir y que tuvieran una forma controlada de adquirir esta sustancia. Y la verdad es que el general Cárdenas fue todo un visionario en ese sentido, pero desafortunadamente este fue un esfuerzo que se vio truncado por la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento había una necesidad muy importante de morfina para los esfuerzos de la guerra y empezaba a haber ya un dominio muy importante de las compañías farmacéuticas americanas sobre el mercado mundial de medicinas. De tal manera que en aquella temporada fuimos amagados por parte del gobierno americano y si no abolíamos esta ley, si no echábamos para atrás estos pasos que dio el doctor Viniegra junto con el general Cárdenas, como lo he comentado, se iba a detener el abasto de medicamentos indispensables de los Estados Unidos de América hacia México y pues desafortunadamente tuvimos que ceder. Hemos comentado un poco sobre esto y bueno, como ya lo he dicho, el mercado global, lo mundial, lo transatlántico, transoceánico que es este fenómeno, obliga a que las instancias internacionales dirijan su mirada hacia ello. De tal manera que en 1961 se hace la primera convención única sobre estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es signatario. Dentro de esta prohibición se incluye, por ejemplo, a la hoja de coca, a la amapola o adormidera, de donde viene el opio, y también a la planta de la cannabis sativa, que significa el cáñamo que crece y de donde se obtiene la marihuana y el hashish. Dentro de este contexto de la prohibición, pues vimos el nacimiento del mercado ilícito del cannabis y luego de otras drogas, y que, como todos ustedes lo saben, han generado problemas de violencia, de impunidad, de corrupción en nuestro país que nos afectan de manera muy significativa a todas y todos los mexicanos. Por algunas cuestiones muy obvias, porque los médicos, los científicos, empezamos a notar que las teorías que teníamos alrededor de la cannabis ya no flotaban como antes, porque la misma sociedad civil de distintas voces empezó a expresar su oposición ante la guerra a la cannabis, la necesidad de que se regularan. Y bueno, empezamos muchas personas en México, en todo el mundo, a generar asociaciones civiles, movimientos de activismo para tratar de modificar las leyes y los castigos tan severos y tan desproporcionados que durante tanto tiempo se administraron a las personas que consumían o portaban cantidades muy bajas de marihuana. Entonces, en el 2009 se elaboró esta regla mínima de dosis máximas, esta tabla que ven ustedes, en donde se coloca esta cantidad de 5 gramos de cannabis, que es lo que puede tener un ciudadano si es en la calle revisado por alguna situación por un oficial de la ley. Una persona puede tener 5 gramos o menos de cannabis sin que se le haga una averiguación ni una acusación por narcotráfico. Lo que se hace con esta persona, según esta ley en donde se publica esta tabla, es que se le envía a un tratamiento a la persona para que en vez de recibir un castigo pueda ser canalizado hacia un tratamiento. Empieza a suceder algo interesante, ya que no habíamos podido realmente implementar o que se discutiera de forma seria, cabal, las iniciativas de ley que empezaron desde el año 2007 a ponerse frente al legislativo de nuestro país. En el 2015 se encontró una manera como una puerta trasera, legítima, de hacer cambios a la legalidad del cannabis, y esto tuvo que ver con una figura muy especial que existe en el derecho mexicano y que se llama amparo. De esta manera, una serie de ciudadanos, de ciudadanas, de pacientes, buscaron un amparo para poder tener el derecho a desarrollar libremente la personalidad, cuando esto incluye el consumo de cannabis, y de poder ejecutar el autoconsumo. De la misma manera, se hace otro amparo
Esto proviene de esta niña que ven ustedes del lado derecho, que se llama Graciela. Graciela tiene un problema que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. Es una epilepsia que no se quita con los medicamentos tradicionales, y cuando se le empezó a dar este medicamento, su vida mejoró de manera radical y la de su familia también. Graciela fue la primera niña, la primera mexicana en recibir un tratamiento canábico lícito. A partir de ese momento empezaron a haber otros amparos, se hizo jurisprudencia, y es así como llegamos entonces al Congreso, llegamos a las leyes, llegamos a los abogados. En este momento, en el 2017, en México, la marihuana deja de ser una droga peligrosísima y se convierte en una medicina que tiene que ser controlada. Uno de los aspectos más importantes es que de las 500 y más sustancias que vienen dentro de la planta, hay dos que son particularmente importantes. La primera es el CBD o cannabidiol, que putativamente es la que tiene más capacidades farmacológicas. Y por otro lado tenemos el THC o 9-delta-tetrahidrocannabinol, que es el que se encarga de los efectos psicotrópicos, de estar puesto, de andar pacheco, como decimos en México. Entonces, todos los productos que tienen menos de 1% de cannabis se consideran no psicoactivos y pueden ser utilizados para la práctica médica. En ese momento los pacientes, los médicos, pudimos empezar, aunque sin un reglamento claro, a utilizar estos medicamentos sin cometer un crimen. Como ven ustedes en la ilustración, esta es una pancarta que salió en una de las marchas que se hicieron en la Ciudad de México, en donde se declaraba que prohibir una medicina es atentar contra los derechos humanos, y esto es algo cierto. Lo que vimos entonces en ese momento, como ya lo comentaba, y es un movimiento que se ha movido de manera importante, perdón por la redundancia, pero a través de las mamás que tienen chavitos, chavitas enfermas, que sufren mucho, que tienen problemas de epilepsia y que encontraron en la cannabis un remedio cuasi milagroso. Entonces hay algo muy especial en las mamás que cultivan la cannabis, ¿no? Un poco a mí me remonta a la madre naturaleza en ese sentido, a la capacidad de dar vida de las mujeres. Y aquí lo que ustedes ven son un aglutinado de muchas mamás que tienen hijos con estos problemas y que fueron un motor muy importante para que estos cambios salieran adelante. Como ya se ha comentado, se hizo también la jurisprudencia con respecto a la cannabis recreativa o a la cannabis de uso adulto restringido. No nos vamos a meter mucho en eso el día de hoy porque nuestro énfasis tiene que ver con la cannabis medicinal, pero también la Suprema Corte ordena al legislativo a que saque un reglamento, a que saque una ley en donde no se penalice a las personas de manera tan severa por consumir cannabis, y tomando en cuenta que es un acto de libre albedrío por un adulto, y en donde las penas que normalmente impartíamos para eso eran extremosamente severas y no proporcionales al delito que se cometía. Por situaciones que tienen que ver con la pandemia del COVID, que tienen que ver también con algunas otras cuestiones, déjenme, me ubico. Bien, por algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia del COVID, pero también por algunas cuestiones que tienen que ver con la vida nacional, con la transición de un sexenio, de una forma de gobierno a otra. Hubieron algunos retrasos, algunos de ellos la mayoría justificados de manera jurídica, pero finalmente en el 2020 y en el 2021 son los años de la regulación y en donde ya vimos la publicación del reglamento de cannabis medicinal, y si las cosas van como se planean y podemos hacer que los representantes del pueblo mexicano en el legislativo tomen las decisiones pertinentes, se habrá un capítulo para que los adultos que así lo deseen, sin infringir los derechos de otros ciudadanos, puedan consumir cannabis. Pero, insisto, el día de hoy estaremos hablando de este gran esfuerzo, como lo ven aquí, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace esta jurisprudencia, y entonces se da la indicación junto con la COFEPRIS que se establezca un reglamento, y por eso, como les comentaba, el día de hoy hemos pasado este importante horizonte. Este que ven ustedes como un gradiente que va del azul al rojo intenso,
nos marca la manera en cómo podemos nosotros entender el consumo de una persona de casi cualquier droga, pero el día de hoy lo vamos a ver con respecto a la cannabis. Y esto nos dice que por una parte, especialmente en el tema que nos toca el día de hoy, la cannabis medicinal, la planta puede tener un uso benéfico. Por supuesto que habrán personas que la consuman de manera no médica y algunos de ellos tendrán un consumo regular no problemático. Algunos de ellos empezarán a tener problemas, afortunadamente son una minoría, menos del 10% de las personas que usan cannabis tienen necesidad de acudir a un tratamiento. Y finalmente llegará hasta un grupo de personas que tienen grandes problemas con la cannabis, que les cuesta mucho trabajo dejar de fumar y que su conducta y su convivencia familiar también sufre algunos estragos. ¿Qué es lo que sabemos el día de hoy? Que la cannabis puede ser visto como un veneno para el alma, en algún sentido para algunas personas, tomando en cuenta la característica democrática de nuestra ciudadanía, el cannabis debe de ser sujeto a una criminalización y a una prohibición, porque es esto, un veneno para el alma, para nuestra psique. Sin embargo, habría muchas personas en el segundo cuadrante que abogarían porque la cannabis es un remedio para el alma y que puede ayudar a la meditación, a la relajación, a la creación artística, etc. Puede ser un veneno para el cuerpo, probablemente para los jóvenes, para los niños y niñas, adolescentes tempranos que fumen cannabis. Podemos decir que es un veneno porque les puede generar un daño bastante significativo. Pero no obstante, cuando los adultos incurren en esta conducta, probablemente no sea tan venenosa la planta y por eso también se están haciendo estos cambios a la ley. Finalmente, en el último cuadrante, tal y como lo estamos viendo el día de hoy, la cannabis se parece a cuando llegaron los rayos X a la medicina o cuando llegó la penicilina. Son puertas que abren un capítulo nuevo al quehacer de los médicos y a la oportunidad de los pacientes para tener nuevos caminos para aliviar su dolor, sus enfermedades y su sufrimiento. Esta lámina cambia frecuentemente porque en el mundo esto se ha acelerado, estamos viendo cambios muy notorios. Quiero comentarles que el día de hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana hora México, 10 de la mañana hora Viena, tuvimos una participación, como lo hemos estado haciendo regularmente, con las Naciones Unidas, precisamente porque tenemos que empezar a cambiar el contexto del tránsito internacional de los productos de cannabis y de las personas que viajan con su producto canábico. Entonces, este es un próximo reto y que, como ustedes pueden ver en este mapa mundi, pues el continente americano prácticamente todo, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, se decanta, se declina por el uso médico de la cannabis. En algunos de nuestras regiones y países ya también hay un uso lúdico. África es un continente que tiene una dinámica propia, no se ha metido de lleno en este momento a la discusión. Australia, Oceanía, Nueva Zelanda están también caminando hacia la regulación. El mundo árabe y el bloque asiático también son bastante resistentes a este cambio, al igual que Rusia y sus ex repúblicas soviéticas. Lo que es el continente europeo, Europa occidental, central y cada vez más países de Europa oriental tienden a regular de manera cada vez más libre a la cannabis y a sus productos medicinales. Este es un esquema muy complicado que trae mucha información, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo el CBD, que aparece ahí en color azul cobalto, rey, es el que se le atribuyen mayores propiedades. Ofrezco una disculpa por estarla poniendo esta diapositiva en inglés, pero bueno, por las cuestiones de la computadora hubiera sido muy complejo el traducirlas todas a español, pero podemos ver que hay muchas enfermedades que se pueden resolver con la cannabis y no solo con el CBD. Lo que nos dicen los otros colores es que la combinación de estos ingredientes nos dan medicamentos distintos, todos basados en cannabis, pero para distintas enfermedades y en distintas personas, donde cada uno de nosotros tenemos una genética diferente, a menos que seamos gemelos idénticos, ¿verdad? La ONU, escuchando también a los países, se hizo una votación hace 2 meses que se ganó por 2 votos nada más. México votó a favor, somos 53 países que tomamos esta decisión y deliberación.
Se decidió que la cannabis, una vez más, deja de ser una droga muy peligrosa y se convierte como una sustancia potencialmente medicinal para todo el mundo. Y lo dice de la siguiente manera: el cannabidiol, el CBD, molécula no psicoactiva de la planta Cannabis sativa L, no es una sustancia peligrosa y por el contrario cuenta con un alto potencial terapéutico. Así lo declara el año pasado la Organización de las Naciones Unidas. Esta gráfica que yo les presento aquí también viene de una gráfica de opinión en los Estados Unidos. Hay muchas diferencias en nuestra población y la población americana, pero yo creo que habría muchas similitudes. Quizás deberíamos de salir con nuestra propia encuesta. Y en primer lugar, lo que queda muy claro es que ya no hay nadie que no tiene una opinión al respecto. Todo mundo ha tenido una postura. Diríamos de que prácticamente 2/3, ¿no?, de la población está a favor de una regulación de la cannabis y 1/3 de la población sigue estando a favor de la prohibición. Probablemente esto dependa mucho de en qué estado de la República hagamos este análisis, porque también los estados tienen polos políticos e ideológicos distintos. También hay una diferencia entre la Ciudad de México y la provincia. También hay una diferencia entre las grandes ciudades y los medios más rurales. Pero en términos generales diría yo que en las grandes ciudades de México, en donde vivimos ya más de la mitad de los mexicanos y mexicanas, hay una mucho mayor aceptación al cambio de estatus de la cannabis. ¿Qué es este reglamento? ¿Qué contiene este reglamento? ¿Qué vemos ahí? A pesar de que vienen un poco fuera de orden, porque así los acaba de arreglar ahorita la máquina, empezaré por el título primero, en donde se habla de las disposiciones generales. En este título primero tenemos el objeto de la ley, evidentemente, cuáles son sus fines, también cuáles son sus definiciones, y esto es muy importante, porque como ustedes ya han visto, tenemos todos estos conceptos de cannabis adulta, cannabis medicinal, CBD, THC, extractos, aceites, tinturas, cáñamos, y se necesita algo que se parece a un glosario para que la ley pueda ser funcional. Y también tenemos un capítulo sobre las competencias, que le toca a cada una de las instancias de nuestro país regular o normar. El título segundo habla sobre una parte muy importante de esta ley, y que son los laboratorios de control de calidad. Podrán haber dos tipos básicamente de laboratorios: aquellos que pertenezcan al Estado, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y también habrá laboratorios que se llaman terceros autorizados, que tienen una serie de competencias muy registradas, muy supervisadas, muy inspeccionadas y que les permiten hacer el análisis de los componentes de la planta. En el tercer título tenemos ubicado lo que son los fines de la cannabis, para qué se está utilizando, para qué se aprueba la utilización de la cannabis en este reglamento. En primer lugar, tenemos que hablar de la investigación, de cómo tenemos que hacer investigación con mexicanos, para población mexicana, con científicos mexicanos, que tenemos una gran camada de científicos mexicanos, neurocientíficos muy capaces en la materia, de los fines médicos, a los que nos dedicamos a la medicina canábica de alguna manera, pues claro, tiene que haber alguna forma de normar, de dar certificaciones, de dar diplomas para los médicos que puedan utilizar estas moléculas, en especial las que tienen más capacidad problemática, por decirlo de alguna forma. También tiene que ver con la fabricación, de dónde se obtendrá, quién lo va a cultivar, quién lo va a llevar del campo al laboratorio, quién lo va a transformar en el laboratorio, del laboratorio quién lo va a llevar a la farmacia, y en el acto médico cómo es que el doctor dará una receta al paciente para que surta su medicamento con buenas prácticas de fabricación en el producto y todas las de la ley. Posteriormente tenemos el título cuarto, en donde nos habla el primer capítulo sobre consideraciones generales que son importantes alrededor de las instancias que están involucradas en este reglamento. En el punto número 2 tenemos de la importación de la materia prima, y en el capítulo 3 tenemos asuntos relacionados con la exportación de los derivados farmacológicos.
Como ya les comentaba hace un momento, esto se ha vuelto una parte muy importante para la OMS, para la Oficina de las Drogas y el Crimen, para la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Todas ellas son oficinas de la ONU que se encargan del fenómeno de las drogas, y esto se ha vuelto muy importante. Hablaremos algunas cuestiones sobre la importación y exportación con un poco más de detalle, pero también está contemplado dentro de esta ley. En el título quinto se habla sobre cómo van a ser estos dispensarios, cómo van a ser estos consultorios médicos en donde se puedan los pacientes con una receta y un especialista abastecer de su medicamento cuando así lo necesiten y así lo requieran. También quiero pensar que en algún momento tendremos estas medicinas en el cuadro básico de los medicamentos para los millones de mexicanos que tienen derecho a biencia con estas instituciones y que desde mi punto de vista se les debería de proveer también con la opción de elegir un tratamiento cannabinoide. Y finalmente, en el título sexto, se habla de la publicidad y de la comercialización. Les quiero comentar que viniendo de la casa aquí al domicilio de el director de comunicación, mi muy buen amigo Arístides Bautista, vi un camión que traía un letrero que estaba anunciando una pomada que se llama marihuanol, y bueno, esto es un fenómeno que vamos a ver cada vez con más frecuencia, y a nosotros nos toca el regular cómo vamos a hacer para que esta información no llegue a los oídos equivocados y pueda prohibir el que se haga un mercado fuera de lo médico de cannabis. La vigilancia y el cumplimiento de este reglamento pertenece a muchas instituciones dentro del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Por una parte, tenemos el gran brazo de la Secretaría de Salud, debajo del cual ya también tenemos a la COFEPRIS en este momento, y nos toca normar lo relativo a el Inventario Nacional de Investigación, nos toca regular el fomento sanitario de la planta y sus derivados, la investigación y la fabricación médica, y todo eso lo hacemos a través de un proceso que se llama trazabilidad. El día de hoy nosotros podemos darle seguimiento a una semilla de marihuana, de cannabis, que sabemos cuál es su genética, a cómo la hacemos que dé una plántula, a cómo da una planta madre. De esa planta madre podemos tomar esquejes y podemos producir toda la cantidad de medicamentos cannabinoides que deseemos, y cómo se está vendiendo en la farmacia, en el punto de venta, con un seguimiento desde la semilla hasta que el paciente se la administra. Como ustedes se dan cuenta, esto tiene mucho que ver también con agricultura, con el campo, con la calidad de las semillas, y para eso tenemos a los compañeros de la Secretaría de Agricultura. Y pues obviamente, querramos o no querramos, esto va a generar un mercado muy importante de medicamentos y posiblemente de productos lúdicos en un futuro, y por ello evidentemente tenemos que trabajar junto con la Secretaría de Economía y de Crédito Público, así como con los que se encargan de cobrar impuestos, pues porque es una manera también de respaldar el tratamiento a las personas que pudieran llegar a tener algún problema por estas medicinas, y para fomentar las buenas prácticas y la investigación. Entonces, en las disposiciones generales nos acercamos ya a la recta final de esta charla. ¿De qué se trata? Como ya lo decía, observancia nacional en las 32 entidades federativas del país, se regula, se controla, se hace fomento sanitario y vigilancia sanitaria sobre todo lo que tiene que ver con la materia prima, los derivados farmacológicos y los medicamentos propiamente dichos. Y todo esto, como ya se había comentado, se da también a la par de esta trazabilidad. Con respecto a la investigación, cuando hay un protocolo, este tiene que ser aprobado por colegas, por un comité ético y también por la comisión que previene los riesgos sanitarios, y debe de haber una cantidad de licencias y de documentos que permiten que el investigador tenga la capacidad pues, para reclutar personas, sujetos experimentales y llevar a cabo estas investigaciones. Con respecto a la producción, se dará un permiso por parte de la cannabis, se darán licencias y se dará también permisos para la manipulación y la transformación de estos productos.
Con respecto a la destrucción, es una parte que tiene que venir en la ley. Así se hace con el opio, por ejemplo, con otras sustancias de las cuales se puede desviar el producto al mercado negro. Pero la planta de la cannabis, lo comentaba yo en una charla como ayer, esta misma, ¿no? Me decía un compañero que es como el puerco, que nos lo comemos todititito. En ese sentido, muy pocas partes de la planta deben de ser incineradas o desechadas, porque de una planta de la que ya se extrajeron las moléculas bioactivas, se puede hacer papel, se pueden hacer fibras, se puede hacer ladrillos y una infinidad de productos que pueden ayudar a salvar al mundo. Con respecto a la fabricación, evidentemente ustedes se imaginan, se necesitan de lugares destinados en donde hay un aviso, en donde no hay algo que distingue a este lugar para no atraer miradas, en donde hay una inspección en caso de que fuera necesario para que estos productos se queden en el ámbito médico, no se derramen hacia el mercado ilícito y se pueda realmente hacer una medicina cannabinoide como debe de hacerse, ¿no? Obviamente la COFEPRIS con su regulación y su fomento sanitario interviene en esto también. Y finalmente para los fines médicos, la COFEPRIS, los distintos colegios también de medicina, otorgaremos, por ejemplo, un permiso especial para los médicos que quieran utilizar componentes de cannabis que tengan más de 1% de THC. Porque al poner este ingrediente ya estamos metiéndonos en un tipo de química distinta, de efectos colaterales distintos, y por eso sí estamos en la necesidad de que para utilizar cierto tipo de productos canábicos se ocupe un recetario, como lo hacemos con la morfina, que tiene un código de barras y una identificación particular. Por supuesto tenemos que elaborar normas oficiales mexicanas, ver cómo se van a poner los permisos de funcionamiento de los sitios en donde se dé este tipo de atención, cómo se va a custodiar el material, etcétera, etcétera. Y todo esto viene contenido en este reglamento que, como ya les comentaba y lo digo una vez más, como mexicanas, como mexicanos, nos debe de hacer sentir un gran orgullo porque el día de hoy México tiene una regulación de vanguardia progresista que se está emulando y se está analizando en todo el mundo. Con respecto a las acciones que se regulan dentro de este reglamento, tenemos en primer lugar la producción primaria. Se va a poder a través de este reglamento el abastecer de semillas, de la fabricación, del agua, de las parcelas, de los insumos. Se debe de generar materia prima específicamente para la investigación y también habrá la oportunidad de producir semillas. En México tenemos algunas variantes de la cannabis que son particularmente buscadas y quizás en algún momento haya algo incluso como la denominación de origen del tequila o del champán para que algunas de estas semillas y estos productos sean pues patrimonio de los mexicanos. Un área muy importante, como ya la he comentado, es la regulación de la investigación. Necesitamos tener investigación en población mexicana. Nuestro fenotipo, nuestra genética, nuestro metabolismo no es igual que el de los africanos, ni que de los europeos, ni que los asiáticos. Entonces necesitamos nuestra propia población para investigar estos fenómenos. Vuelvo a repetir que tenemos universidades, centros de estudio, hospitales clínicos en todo el país que están a la altura para llevar a cabo este tipo de investigaciones y obviamente debe de hacerse pues bajo los principios que todos los investigadores utilizamos, de no hacer sufrir a los animalitos que son necesarios para la investigación, de no caer en la maleficencia, de buscar siempre la beneficencia de un estudio universal, honesto, y México está en vías de realizar todos estos estudios y estas investigaciones. Como lo hemos comentado, esta investigación farmacológica que el día de hoy no es prioritaria para el gobierno, pero que yo pienso que de manera natural, porque hacia allá apunta el eje magnético, la brújula, México tiene la capacidad de convertirse en uno de los mayores productores de cannabis del mundo. Esto es algo que puede sacar de la pobreza a muchas comunidades que han sido perjudicadas de manera muy importante por la guerra en contra de la cannabis. Una vez más puede ayudar a salvar al mundo porque es una planta biológicamente que genera mucha masa,
que se puede utilizar para sustituir plásticos, petróleos, etc. Tenemos también que tener controles muy estrictos. Para esto hay laboratorios, como ya lo he comentado, que tienen esta certificación para la fabricación, la manipulación, la transformación de estos productos, que requiere de una ciencia pues bastante sofisticada y pues de un andamiaje de aparatos, de máquinas que permitan hacer estos estudios. Como ya lo comenté, también necesitamos médicos capaces que puedan fungir como aquellos que son el punto de contacto entre la ciencia médica y los pacientes, que son los recipientes del tratamiento. Sin meterme en demasiadas honduras, les comentaré, y ustedes pueden ver en esta lista, que los laboratorios de control de calidad tienen que ser mexicanos. Eso es muy importante. No podemos aceptar la calificación de un producto que se importa nada más por el país que lo exporta. En México nosotros tenemos que revisar lo que estamos produciendo, lo que estamos importando, lo que estamos exportando y lo que le vamos a dar a los pacientes. Para todo esto necesitamos laboratorios que cumplan con todas estas funciones y que puedan una vez más hacer que en México tengamos medicina de primer mundo. Ya estuvo bueno de que haya medicina para pobres y medicina para ricos. Todos y todas debemos de tener un acceso a la mejor calidad de atención médica que exista. Sobre la importación y la exportación, aquí se aclara también esta condición en donde el día de hoy pues tenemos la noción de que va a haber un tránsito importante de mercancías de este tipo a través de nuestras fronteras. Y a México se va a poder importar la materia prima. Esto significa la flor, la planta de la cannabis en greña, desecada. Se podrán importar también derivados farmacológicos y también se podrán importar ya medicamentos terminados listos para su venta. Podremos exportar de México hacia el mundo derivados farmacológicos y derivados de la cannabis. Solo podremos hacer esto con los países en cuyas leyes se contempla de manera legal la importación y el uso de estas sustancias. Evidentemente, estas transacciones transnacionales tienen que hacerse a través de SADER, la COFEPRIS, y hay vías aduaneras específicas para estos trámites. Un fenómeno muy importante y muy preocupante que hemos visto en el mundo es que a través del correo y a través de las compañías que han crecido tanto durante la pandemia mundial del COVID, también se están traficando muchas drogas a través de paquetes, de cartas, sustancias como el fentanilo. Se requieren un par de granos de sal en un sobre que puede ir disfrazado del Día de las Madres y que puede llegar a cualquier lugar del mundo, siendo muy difícil de detectar por los rayos X o por los perros que detectan drogas. En ese sentido, no estará permitido la distribución de estos productos a través de estas compañías de mensajería y de motocicletas y todo lo demás, porque también genera un problema. Fíjense, el día de hoy, si yo soy un menor de edad y quiero tomar cerveza, pues la verdad de las cosas es que estas plataformas que se encargan de llevar el pedido a domicilio no hacen un esfuerzo conforme a la ley para evitar de que los adolescentes compren bebidas alcohólicas. La parte de la publicidad es algo muy serio. Tenemos una experiencia ya basada en décadas de tratar de combatir la publicidad que vienen de las tabacaleras, de las alcoholeras y de las cerveceras. No estamos dispuestos a cometer el mismo error. La promoción o la indicación que se hace para que una persona se administre este medicamento se tiene que dar en el ámbito íntimo, privado de la consulta, de la relación médico-paciente. Estamos yendo por medicamentos que no ostenten la hoja de la cannabis en ninguna de sus formas y, en fin, tienen que haber mecanismos para proteger la publicidad en horarios de televisión, mecanismos para cerrar con protección para niños los mismos envases, que no sean atractivos para los niños. Les quiero comentar que en el estado de Colorado, por ejemplo, esto ha pasado unas cuantas veces, que de manera accidental los padres de familia tienen gomitas de ositos azucaradas, como todos hemos comido, pero que vienen con preparados de THC y en ocasiones con cantidades muy altas de este producto. Y pues sí, si un niño por accidente mete la mano al cajón del padre y agarra las gomitas, esto puede generar una situación delicada, ¿no?, que lleve al niño a una sala de urgencias.
y en ese sentido sí estamos muy al tanto de todo lo que son las presentaciones, los comestibles y lo que se vuelve atractivo para la población juvenil. Terminando un poco y yéndome tangencialmente con lo que tiene que ver con la regulación del uso adulto, les quiero comentar que la regulación, cuando se habla de la cannabis no medicinal, la regulación de la planta es el menor de dos males. ¿Qué es mejor? ¿Seguir con las cosas como están ahorita, con la guerra contra las drogas, que cada vez empeora? ¿O utilizar un paradigma reglamentario en donde la gente compra lo que sabe que compra, en donde el gobierno dice qué se vende, a quién se le vende, cuánto cuesta y cuánto paga de impuestos? El reto primordial es mantener a los menores de edad fuera del consumo de cannabis. Los menores de edad pueden recibir tratamientos canábicos, pero tienen que ser administrados por alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Como ya lo he dicho el día de hoy también, muchas comunidades, muchas poblaciones en nuestro país se han visto devastadas por esta guerra contra la cannabis y tenemos toda la intención de favorecerles, de ayudarles, de capacitarles para que puedan competir con otras empresas, algunas de ellas internacionales y otras mexicanas, pero bueno, con mayor capital, y sería una gran injusticia que estas personas y estas comunidades no tengan la capacidad de salir adelante de los demás cuando se trata de producir esta planta. Y finalmente, pensamos en la Secretaría de Salud, que estas regulaciones son un muy buen equilibrio entre las libertades, la libertad de los pacientes, los derechos de los pacientes, las libertades y los derechos de médicos para impartir tratamientos, de las familias de los pacientes. Y bueno, yo quiero agradecer mucho la atención que han dado a este conversatorio. Quiero comentar que si hay preguntas que se han recibido en las redes sociales, aquí tenemos al equipo atento y pues quisiéramos pedirles que a través de un correo se refieran a nosotros o las contestaremos directamente como hayan llegado para que todas sus inquietudes y sus cuestionamientos puedan ser resueltos. Queremos pedirles un poquito de paciencia, que cuando hacemos estos foros a veces llegamos pues a más de 50,000 personas. Esto genera mucha curiosidad, mucho interés, pero nuestra misión es tratar de responder todos y cada una de ellas. Quiero también el día de hoy, antes de despedirme de ustedes, agradecer enormemente al equipo de la Dirección de Comunicación de la CONADIC, que encabeza Arístides Bautista, que aquí se encuentra, el buen Charlie también, que es el hombre detrás de los audífonos y la pantalla, de Karina Soriano, que es el ingrediente femenino del equipo, y de Ray también, que lo tenemos aquí como multifacético, el que todo lo puede. Gracias por dar de su tarde, dar de este esfuerzo para poderle hacer llegar a la población esta información tan importante. Yo me despido de todas, de todos ustedes y reitero que en la Comisión Nacional contra las Adicciones estamos de puertas abiertas para atenderles a cualquiera de sus inquietudes, especialmente a través de la línea de la vida, que es el 800-911-2000 y que atiende a la ciudadanía 365 días del año, 24 horas del día. Manténganse a salvo, la pandemia se acerca a su final, un gusto verles. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. ¿Estamos al aire? Gracias. Aparentemente sí tenemos la oportunidad de revisar algunas de estas preguntas que han llegado desde las personas que han presenciado este conversatorio y entonces me tomaré el tiempo para revisar algunas de ellas. Espero poder contestarlas a satisfacción de aquellos que las hicieron. Pregunta Ana Moca, ¿cómo van a controlar el uso de la cannabis medicinal si la población en México se automedica con cualquier tipo de fármacos, además de adquirir productos de dudosa procedencia y que no son regulados?
Esta misma persona, ¿cómo van a controlar el uso de la cannabis medicinal y que no son regulados por la COFEPRIS? Ok, es la misma pregunta. Bueno, sí es cierto que uno de los retos que tenemos en esta administración es en mejorar lo que significa el Estado de Derecho. Las leyes están bien hechas, están bien elaboradas, pero por supuesto falta un tramo para poder hacer que la población se adhiera a estos reglamentos y a estas normativas. No obstante, yo sí debo de decir que creo que México ha dejado de ser un país ignorante, ¿no? Y que está a la cola de las decisiones mundiales. Y creo que en México tenemos toda la capacidad para controlar nuestros mercados, para sensibilizar a la población, para poder distribuir información veraz y para que se haga uso de estos medicamentos bajo un control que ya se ha dicho de tipo farmacéutico y podemos brindarle esta salida a millones de pacientes. Quiero decir que el día de hoy en las farmacias mexicanas ya se venden muchos productos que son inmensamente más peligrosos que la cannabis, como la morfina, el metilfenidato, las benzodiazepinas, los barbitúricos, y hemos aprendido a través del tiempo a controlar estas sustancias y a utilizarlas de manera correcta para fines médicos. Tengo otra pregunta por aquí que nos la hace Emilio Serrano. Bueno, esta es una felicitación, agradezco mucho sus palabras. Isabel Ruiz nos pregunta, entonces para los mayores de edad la cannabis estaría fuera de los programas de prevención y tratamiento en su uso lúdico, ya que entiendo ¿qué sentido tendría intervenir en ellos si su uso estaría permitido desde la Federación? Entiendo la pregunta, Isabel. Quiero comentar que el alcohol y el tabaco también son sustancias reguladas y tenemos cuerpos de leyes muy importantes para ello y hacemos promoción a la salud, de tal manera que la persona usuaria de cannabis que se considere a sí misma usuario problemático de cannabis será atendido en las instancias de la Secretaría de Salud por un problema de uso problemático de cannabis, como se hace ya del día de hoy y como se irá potencializando cada vez más a través del tiempo. Por supuesto que tenemos que seguir haciendo prevención. Esta es una cuestión que la CONADIC nunca para en ello y tenemos que hacer en primer lugar prevención para toda la población, porque ya se ha dicho aquí que la cannabis no es una sustancia inocua por completo. Tenemos también que hacer prevención para grupos específicos, para los pacientes, y tenemos que hacer una prevención absoluta para con los menores de edad. Este punto es importante, Isabel. La cannabis, cuando se utiliza por personas mayores de 18, de 23 años, diría yo, que es cuando termina más o menos de madurar el cerebro, se vuelve bastante inocua. Cuando se utiliza por niñas, niños, adolescentes, es una planta bastante peligrosa y que no debe de ser utilizada por estos cerebros en formación. Agradecemos mucho sus preguntas, agradecemos mucho el interés. Si siguen llegando algunas de ellas, trataremos de contestarlas a través de la CONADIC. Una vez más, se les desea una muy bonita tarde, ya se acerca la primavera, manténganse a salvo, un gusto volver a visitarlos en donde quiera que se encuentren. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que
se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando. Tal vez deprimido en los vicios que has agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado. En serio te digo, la música no duele. Por eso escúchalo, si yo puedo, tú puedes. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.